Hola amigos, mi nombre es Jean-Paul Merizalde, estoy contento porque hoy día tenemos el tercer episodio de Conversaciones, está súper cool, no se lo pueden perder. Tenemos una invitada especial y vamos a hablar sobre emprendimiento, sobre sueños, sobre desafíos, temas financieros también, sobre libros, o sea, de todo un poco, pero ahora que está tremendo, no te lo puedes perder, así que sin más, arrancamos, ruédate. Conversamos para reír, para saber, para entender, para amar. Preguntamos para descubrir y así celebrar juntos los logros y repensar las dificultades. Es que hablar es libertad, sobre todo a la luz de su palabra, que es verdad y vida. Porque escuchar es aprender, conocer un poco más y construir juntos. Esto y mucho más son conversaciones en cuarentena. Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, mi invitada del día de la fecha es una chica muy apasionada por Dios, por su reino. Está desde la hermosa capital de Colombia, desde Bogotá. Pues ella no llega a sus 25 años, pero como dice la palabra, que nadie tenga en poco su juventud. Es un desafío todo lo que está haciendo. Tiene un canal de YouTube súper chévere de temas que son muy coyunturales y pues que nos bendicen mucho. Pues qué gusto tenerte, Lina Giraldó. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jean Paul, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Gracias por aceptar este tiempo. Qué cool tenerte acá. Ay, no, gracias a ti y a ustedes por invitarme. De verdad, me honra mucho haber estado acá. Súper, súper. Lina, quiero preguntarte algo. Viste que tú tienes un canal súper chévere, pues que hablas de cosas de Dios, me parece muy cool. Felicitaciones por eso. Y me parece chévere tu introducción. Siempre dices, los pilares de este canal son Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Cuéntame por qué esa intro. Te voy a contar una historia. Te lo voy a contar muy rápido para que no se extienda. Pero uno normalmente escucha que no, que los pilares de las iglesias de una sana doctrina son Jesús, Dios y el Espíritu Santo y demás. Pero ¿qué sucede, Jean Paul? Un día, pues mi pasión siempre ha sido hablar en público, hablar a las personas, impactar a la vida de las demás personas. Eso me encanta, me fascina. Y un día me contacta una empresa que hace este tipo como de, por decirlo, coaching, pero entonces este tipo de coaching necesitaban una parte que fuera solamente espiritual. Entonces me contactan a mí y me dicen, no, mira, te vamos a pagar esto y esto, vas a hablarle a no sé cuántas personas en auditorios. Yo feliz de la vida, yo, esto es voluntad de Dios. Y bueno, estaba muy feliz y ahí estaba iniciando el canal. Y yo claramente mucha emoción, yo, Señor, esto está respaldado por ti, pues si tú me llevas a que hable la palabra, bla, bla, bla. Y yo les dije a ellos como, bueno, la idea es que pues yo voy a hablar del Dios que yo conozco, que es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y ellos, no, sí, sí, o sea, lo importante es que tengamos una coach espiritual. Y yo, bueno, listo. Pasa una semana y me dicen, bueno, hagamos una reunión, no sé qué. Y ese mismo día, nos volvemos una semana antes, ese mismo día yo le pregunté al Espíritu Santo que el que pensaba y él me dijo algo muy específico y creo que ha sido una de las cosas más específicas y es, nunca vayas a negociar los tres pilares, Jesús, Dios y el Espíritu Santo. Y yo, no, Señor, claramente no lo voy a negociar, yo voy a hablar de ti, de los tres pilares en las charlas, listo. Y a la semana siguiente, bueno, que tengamos una reunión, me reuní con ellos, no sé qué, ellos planeamos todo y al último me dicen, ah, y se nos olvidaba una cosita. Lina, es que lo que pasa es que queremos que tú seas nuestro coach espiritual, pero no necesariamente que menciones al Espíritu Santo y a Jesús. O sea, nombra a Dios como el Dios que está arriba, el Dios del universo, el Dios que creó todo, pero no hables de Jesús ni del Espíritu Santo. Uy, fuerte. Y a mí el Espíritu Santo me lo dijo desde el primer día en que me propusieron eso. Entonces, Jean Paul, imagínate que, o sea, imagínate que se te esté cumpliendo tu sueño y, y que esa cosa que Dios te dijo sucede. O sea, yo pensé que Uy, podía pasar cualquier otra cosa menos que me dijeran eso. uy, Ay, claro, total, total. a mí ese corazón me empezó a latir en dos. Yo, Señor, ¿qué hago? Porque acabamos de tener una reunión donde habíamos planeado todo con todos. Y yo dije, bueno, Señor, nosotros habíamos hablado algo, ya no puedo hacerlo. Entonces, ahí mismo al frente de las personas les dije, em, qué pena con ustedes, pero yo no voy a negociar el dejar de hablar de Jesús y el Espíritu Santo. Yo continúo con ustedes,
si yo voy a seguir hablando de los tres, de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Si no, entonces no me interesa la oferta. Se Wow. quedaron así. Y yo, o sea, la verdad, yo lo dije con tristeza. Hay veces que obedecer. Ayer leí un libro. Ayer lloré porque estaba leyendo un libro que se llama No es por vista, de Cash Luna. Es ¿Sabes Luna, cuál es? lo he visto, sí, sí, me dice que es muy bueno. Sí, sí. Mira, Jean Paul, tienes que leerlo porque, o Ok. sea, yo me he leído también otros libros de Cash Luna y efectivamente ese hombre me hace llorar siempre. Y ayer estaba llorando, Wow. efectivamente, porque por temas de obediencia. Y hay algo que tú necesitas en tu vida, Jean Paul, y es algo que se llama la fe, más que saber las escrituras, más que saberte los versículos, más que ir a la iglesia todos los días o verla, o orar incluso, algo que más necesitas aún y es la fe. Y cuando tú tienes la fe, lo tienes literalmente todo. Y entre la fe está la obediencia. Entonces ahí Dios me dijo, obedéceme, le obedecí, me dolió, y imagínate que yo tuve hasta una tusa. Yo creo que yo voy a llamarlo hasta tusa. En Colombia, ¿sabes qué es tusa? No. He escuchado de amigos colombianos, pero dinos, ¿qué es Tusa? Tusa es Para... como una decepción, o sea, tusa es como la decepción amorosa, pero Ah, ok, ok. yo lo que tuve fue como una decepción laboral. Yo Ah, no ok. sé. Ok. Y entonces me sentí mal, no sé qué, pero Dios fue recompensándome y me llevó a otros lugares que nunca pensé en estar. Y ahí es Dios siendo Wow. fiel, aun cuando obedecer es muy duro. Y fue por eso que yo dije, mi canal debe tener sí o sí esos pilares fundamentales que jamás van a ser negociables, jamás, jamás. Y ya, y por eso es que Wow. siempre, siempre les recuerdo a las personas que los pilares son esos. Y más, también va acorde con el versículo de construye tu casa sobre la roca y no en la arena. Amén, total. Súper, súper. Oye, tremendo lo que tú nos mencionas. Es que hay cosas que no son negociables. Hay cosas que totalmente son no negociables. Y pues de alguna manera no hablar del Espíritu Santo, no hablar de Jesús, es como no hablar de Dios en su plenitud. Porque pues dice la Biblia que los tres son uno y los tres dan testimonio de su gloria, de su Ujú. reino. Entonces me parece chévere. Entonces como eso no es negociable, obviamente. Es algo de nuestros fundamentos, de nuestra fe. Y me parece lindo que tenerlo así. Y algo que mencionaste, Elena, que me parece muy, muy cool es el tema de la fe. Y bueno, valga la oportunidad con este libro que estás leyendo. ¿Recuerdas una parte que dice la Biblia en Romanos? Que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que es imposible. O sea, por más, como tú dijiste, por más ir a la iglesia, por más un montón de cosas, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador de quienes le buscan. Totalmente de acuerdo contigo. Oye, Lina, quería sobre eso preguntarte algo que también me parece chévere de tus videos, es que hablas de hermanito, 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 es como que un Ah, saludo. Cuéntame un poquito, me parece muy, muy cool, muy tierno incluso. Cuéntame un poquito cómo nació eso. bueno, no, todo empezó porque con unos amigos de la iglesia nos empezó, pues en mi iglesia, no sé si tú conozcas el lugar de su presencia. Sí, 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 por Esa es, supuesto. esa es mi iglesia y en mi iglesia no se dice como en otras iglesias que son muy conservadoras, como, oh, la hermanita en Cristo, oh, el hermano en Cristo, que eso es muy normal en las iglesias. En mi iglesia jamás, tú nunca vas a escuchar que una persona diga hermano, o sea, si nos decimos hermanos en Cristo, pero en una prédica o algo, pero que yo te salude, hola hermano, no. Entonces, con unos amigos empezamos a molestar así, y empezamos a decirnos, no, hermanitos en Cristo, no, hermanito, hermanita, 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 y así quedó. Y así empecé a decir a las personas que me ven en YouTube, hermanitos en Ah, Cristo. chévere, súper, súper linda. Sabes, yo también sí, estoy ahora en Colombia vivo, pero sí, mi iglesia acá en Colombia es el lugar de su presencia y totalmente tengo amigos, hermanos, y no, ¿A no ti es. te han dicho hermanito? No, ¿cierto? No, En el alguna lugar vez de por molestar, porque yo a veces soy muy tradicional en el evangelio, así me han dicho hermano, aleluya, y cosas así, pero por molestar, pero sí, no es un speech, no es un speech de la iglesia, no, algo total, total. O sea, tú sí eres de los clásicos, hola hermano en Cristo, ¿cómo me le va? Aleluya, Osana, Aleluya, levanta tus manos. Sabes que depende del contexto donde recibe la estoy. unción.
Recibe la exaltación, recibe la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Depende del contexto. Mira, yo estuve en una iglesia, compartí una misión en Lima, en Perú, y que eran muy conservadores, ¿viste? Y ahí, como tú dices, hermano y hermana y por arriba. Entonces, creo que adaptarse, ¿no? Al donde estés, a la cultura de la iglesia, me parece lindo, pero me parece cool porque a la larga somos esos, ¿no? O sea, uno lee Pablo y dice, hermanos, los saludo con un ósculo santo y cosas así, y somos hermanos de la fe, total. Ay, no, además, eso me parece que es lindo, eso es lindo. O sea, decir hermanos es como, no te conozco, pero ya tenemos un vínculo que es la sangre de Cristo. Y eso tú no lo haces con, pues, con alguien que estés trabajando, con, no sé, con alguien que acabas de conocer, si me hago entender. Entonces me Total. parece, eso es lindo, eso es lindo. En cambio, en la iglesia soy presencial, no, no pasa eso. Ah, ya, pero no, chévere, chévere. Súper, súper. Muchas gracias por la explicación. Quiero preguntarte algo. Vi en tu descripción de Instagram, me parece chévere y quería que nos cuentes un poquito más. Tú tienes una descripción que dice, vive la vida que Dios tiene para ti. Y la pregunta es, Lina, ¿cuál es la vida que Dios tiene para nosotros? ¡Guau! ¡Qué pregunta! Bueno, Jean Paul, básicamente he aprendido a raíz de todo, o sea, de leer la palabra, de estar en estudios, en estudios teológicos, en todo, que lo único que Dios anhela para nosotros es que nosotros hagamos el propósito en Dios, pero disfrutándolo. Muchas veces creen que seguir a Cristo va a ser siempre una tortura, va a ser dolor, pero realmente es un deleite. Cuando tú conviertes el seguir a Jesús en un deleite, empiezas a vivir la vida que Dios quiere para sus hijos. Incluso muchas veces nosotros mismos nos estamos, de verdad, nos estamos como latigando por algo que ya hizo Jesús. O sea, nosotros nos latigamos por nuestros pecados, por ejemplo, pero eso ya lo hizo Jesús, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Y Dios anhela que nosotros vivamos una vida de abundancia en todo sentido, en todo sentido. Muchas veces nosotros creemos que Dios nos abunda en sanidad, nos abunda en, no sé, en amor, pero nosotros alejamos mucho las finanzas personales. Yo soy contadora pública Súper. y yo entiendo que Dios sí quiere que nosotros seamos abundantes en todo y también en la parte financiera. Si el mundo se mueve por la parte financiera, es decir, que Dios creó la parte financiera o la parte económica. Por tanto, Dios sí quiere y anhela que sus hijos tengan dinero. ¿Y para qué quiere que sus hijos tengan dinero? Para que se establezca el reino de Dios. Y muchas veces nosotros no recibimos el dinero o no recibimos las bendiciones por nuestros propios creencias limitantes. Entonces, esa es la vida que Dios anhela para ti. Dios quiere que nosotros tenemos una cosmovisión o una manera de ver la vida totalmente diferente a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque nos regimos por las cosas que vivimos. Por ejemplo, si yo tuve una infancia que fue fea y mi papá a mí no me daba nada o incluso no tuve la presencia de mi papá, pues yo voy a decir, Dios es un Dios ausente. Dios es un Dios que a mí no me provee. ¿M? Pero Dios quiere literalmente eliminar todos esos clichés, todos esos pensamientos limitantes, todas esas barreras que tenemos aquí para darnos la vida que Él anhela para nosotros. Y yo Wow. sí le quiero dejar algo muy establecido a las personas que vayan a ver este video, que estén viendo este video. Dios, todo lo que has soñado algún día y que tú has dicho no lo va a lograr, Dios colocó ese deseo en tu corazón porque Él lo había pensado antes. Es Wow. decir, que para Dios jamás va a ser imposible que tú estés en el lugar en que tú anhelas estar. Jamás. Lo único que muchas veces nos detiene es nuestra mente, nuestros pensamientos limitantes, y es por eso que el enemigo ataca en la mente. ¿Listo? Total. Entonces yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Y hay algo muy chistoso. No sé si tú has visto el documental de El Secreto o has leído el libro del Secreto. Sé que es un bestseller, sé que es un libro bestseller y tiene un montón de cosas y hay libro y documental. No lo he leído, pero he escuchado cosas que muy, muy leído, o sea, muy leído. Yo me lo he visto, ese documental. El libro me lo leí como hasta la mitad porque es muy largo y después dije como, ay, me voy a ver el documental. Me vi el documental, me lo he visto dos veces ya. Una hace como 2 años y otra hace como 3 meses, ponle. Y absolutamente todo
lo que decía, bueno, para las personas que no han visto el secreto básicamente trata sobre la ley de la atracción. Entonces, tú, si quieres un Ferrari, entonces vas a imaginar un Ferrari, lo vas a declarar con tu palabra, te vas a ir hasta el concesionario de Ferrari, te sientas en el Ferrari y vas y lo haces el test drive, exacto, te empoderas y eso es la ley de la atracción y te empiezas a imaginar todos los días que tienes el Ferrari, bla, bla, bla. Y eso está muy bien, pero ¿qué pasa? Ese libro o ese documental lo, ¿cómo decirlo? Lo transfigura realmente de todo, porque eso, absolutamente todo lo que dicen, incluso antes, ellos hablan como de épocas donde personas, grandes historiadores consiguieron lo que querían y Dios lo dijo muchísimo antes, lo dijo desde el principio. Dios declaró, Dios visualizó, Dios nos habla en su palabra que nosotros tenemos que creer y como creemos se nos ha hecho. Y yo miraba ese documental y yo decía, ¿cómo es posible que un documental tan visto o un libro tan vendido tergiverse absolutamente todo lo que dice la palabra de Dios? O sea, si tú te pones, o sea, te lo encargo, tienes que ver ese documental, lo puedes ver en YouTube, dura como 2 horas, no sé, 2 horas, hora y media, no sé. Tienes que ver ese documental y te das cuenta que absolutamente todo lo que dicen que es la ley de la atracción es lo que Dios quiere para nosotros. Solamente que nosotros muchas veces, como no tenemos el conocimiento de eso, no tenemos el conocimiento de declarar en Dios, no tenemos el conocimiento de visualizar en Dios, pues lo dejamos de hacer, por tanto no recibimos lo que queremos. Y yo Total. no sé por qué terminamos hablando de eso. No, Estamos total. hablando. No, estamos hablando de la vida plena. Estamos hablando que es parte de la vida plena y es justamente proyectarse lo que Dios nos ha dado. Y no, Pablo, lo que dices, Lina, tú mencionaste de eso, ¿no? Que ser bendecido en todas las áreas. Y de acuerdo contigo, en la Biblia Pablo menciona de que él escribe una carta a Timoteo y dice, amado, yo quiero que seas bendecido en todo, así como prospera tu alma. Entonces, totalmente. Entonces, esa es la vida plena, ser bendecido, una vida en abundancia que Jesús nos da, pues en los estudios, en el trabajo, en el área familiar y es una vida plena con Jesús, solo en su presencia de plenitud de gozo. Y con este tema de la ley de la atracción, sí, pues, de alguna manera es como, también tiene algo muy humanista, ¿no? De tú piensa. Digamos, nuestra ley de atracción es nuestra fe, Demasiado, es nuestra demasiado fe, ¿verdad? humanista, sí. Lo que dice la Biblia, que en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo digno, en eso pensar y poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas del cielo. Entonces se contrapone un poquito, pero obviamente como, digamos, como valor está bien, pero en cambio nuestro valor está directamente, totalmente en Jesús, me parece. No, totalmente power. Y más en este tiempo, no tan singular que las personas están llenas de tener esperanza, de tener fe, ¿verdad? No, y además que, si tú te das cuenta, a mí siempre me ha gustado como el tema de leer libros de emprendimiento, de leer libros de empoderamiento, de conexión con el dinero, y no hay libro que yo haya encontrado que no se base en la palabra. Todo lo que es network marketing, todo lo que es, eh, por ejemplo, no sé si tú has escuchado Juan Diego Gómez, Robert Kiyosaki, Jürgen Klarik. Yo Total. amo esos autores porque ellos tienen mucha razón, pero lo increíble es que Jesús y Dios ya lo había dicho, absolutamente todo lo que ellos dicen, Jesús ya lo había dicho en la palabra. Entonces, ese tema de que la Biblia es un libro que, aunque es de los más antiguos, es un libro que siempre va a seguir estando vigente, siempre. Wow. Entonces, eso por ese lado. Por eso es que yo llegué como a Totalmente. ese documental y verdad. Totalmente, lo que dices vigente me parece power. Justo yo hoy publicaba un post y recordaba una cosa, recién estuve en Medellín y estaba en una parte donde las hojas caían, ¿En qué estaba en el parte de piso. Medellín estuviste? Estuve bueno, no conocía por el centro, conocí algunas cositas, chévere, Estuviste en chévere, las chévere. estatuas de Botero y todo. Sí, también, sí, es chévere. Y lo que tú dices, Lindas. Lina, me acordé porque hay una parte, ¿no? Que la Biblia dice que las hojas del árbol se caen y las hierbas se marchitan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, totalmente es la palabra que permanece. Lina, ¿sabe? Mencionaste algo que la verdad que me apasiona y podríamos hacer un tema y nos iríamos de largo sobre el tema del emprendimiento. Me apasiona muchísimo. Y ahí te pregunto algo. Yo estaba justo en Lima con un misionero, yo le decía, yo soy un emprendedor cristiano.
Y más bien él me corregía, él me decía, más bien, no, no, lo que tú eres un cristiano emprendedor, porque ante todo, ante hacer negocios, somos hijos de Dios y de ahí, bueno, cualquier cosa. ¿Qué opinas de eso? Mira, qué increíble. Este tema yo lo hablaba ayer y con una persona que sabe mucho sobre el tema. Y mira, en la sociedad hay 7 esferas. Entre esas está el gobierno, la educación, la iglesia, la economía, bla, bla, bla. Hay varias, ¿listo? Este tema de la economía, o sea, esta esfera económica en el mundo, efectivamente, sí o sí, tiene que ser tocada por el reino de Dios, ¿sí? ¿Cómo uno se da cuenta que uno tiene ese llamado? Tú me dices, yo soy un cristiano emprendedor, ¿sí? Nosotros estamos llamados, por ejemplo, si a ti, Jean Paul, si tú, no sé si a ti te pasa, pero lo menos a mí me pasa, que tú vas a cualquier lugar y tú ves en todo lugar una idea de negocio. Tú dices, "Ah, este producto, este se puede vender en tal y tal parte, o acá hay una necesidad, esta necesidad se puede suplir con esto y esto, se puede poner un local, se vende, ¿sí? ¿Sí? Eso es algo con lo que uno nace. Lo que quiere decir que Dios lo manda a uno a una esfera económica, pero para establecer el reino de Dios. Ahora, mi punto no es vamos a hacer una empresa cristiana y que todo el producto diga los versículos y que diga Dios te ama. No. Lo que pasa es que Dios nos llama, o sea, el hecho de que uno no sirva en la iglesia o el hecho de que muchas veces, no sé, si yo voy a vender esta villa y esta villa no tiene nada, ningún versículo o no tiene absolutamente nada que diga Dios te ama, entonces no le estoy sirviendo a Dios para nada. Desde el primer momento en que tú decides ingresar en la esfera económica, que sería emprender en este caso, desde el momento en que tú decides hacerlo, estás glorificando a Dios con este simple producto, así no diga Dios te ama. ¿Por qué? Porque tú estás bendiciendo a las personas que lo están obteniendo. Eso es Ah, bueno, establecer vale. el reino de Dios en Amén. la esfera económica. O sea, véase también en la esfera del gobierno. Tú puedes Total, ser un total. presidente que necesariamente no hable de Dios, o sea, como abiertamente, por decirlo así, pero puedes establecer las políticas de Dios en un gobierno, en el reino. Si tú te das cuenta, una nación está muy compaginada con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque hay alguien, en el reino de Dios está Dios, que es la cabeza, en la nación que está el presidente, en el reino de Dios están los ángeles, los arcángeles, hay jerarquías, lo mismo en la nación. Entonces, estas mismas cosas que nosotros usamos en el reino también pueden ser usadas en el gobierno y así en cada esfera. Entonces, si tú me dices, yo soy un cristiano emprendedor, pregúntale a Dios qué es lo que Dios quiere cambiar en la esfera económica y cómo tú lo vas a hacer. Porque muchas veces la gente cree que servir al Señor es lo que te dije desde un principio, vender algo y que, no sé, que la villa diga el El versículo y mensajito, el Dios te ama. pescadito, alguna cosa. Exacto, pero no, tú puedes bendecir a la persona como, primero le entregas el producto, bendices el producto antes de que la persona lo reciba, haces las cosas conforme a Dios, creas conexiones conforme a Dios, creas eh, satisfacer la necesidad de personas que necesitan de Dios. Y cuando saben que tú estás satisfaciendo esa necesidad, dicen, esta empresa tiene algo. Y ahí entra Jean Paul diciendo, ese algo es Dios. ¿Sí? Wow, Entonces, súper. y eso es en todo en la vida, porque yo creo que hay algo que es muy am, tergiversado y es, miremos en algo tan sencillo y tan común como es la música secular y la música cristiana, ¿sí? La música es música. Dios creó efectivamente la música. Dios hizo los sonidos, Dios hizo las letras, Dios hizo el ritmo. Claramente nosotros podemos glorificar a Dios por medio de esta herramienta, pero claramente el hombre lo ha tergiversado, Mm, ¿sí? total. Entonces, claro, hay canciones de alabanza, hay canciones hermosas que hablan de Dios, pero hay también canciones muy lindas que aunque no hablan de Dios,
el fruto del artista. O sea, por ejemplo, no sé si tú conozcas, ¿te puede nombrar acá? Sí, ¿cierto? No, tranquila, dale, con toda libertad, Ah, seguro. bueno, no sé si tú conozcas una pareja que ganó como el factor X acá en Colombia que se llama Siam. Me suena, no tengo claro, pero me suena. Sí. Mira, es una pareja que jamás ha hablado de amor, jamás, jamás habla, digo, de Dios, Dios, ah, ok. jamás ha hablado de Dios, pero ellos hablan mucho de amor Y Dios es y, amor, ¿no? Dios es amor. y Dios es amor, sí, pero hablan como del amor de pareja y demás. ¿Qué pasa? Que a raíz del tiempo tú te das cuenta cuando una persona tiene a Dios en su corazón por los frutos que tiene. Ellos empezaron a hacer sus canciones y aunque nunca han hablado de Dios, ellos muestran a la sociedad un matrimonio conforme al corazón de Dios. Y eso hace que las personas quieran tener ese tipo de matrimonios. No es ese tipo de matrimonios que se divorcian al año, no es ese tipo de matrimonios que viven en escándalos, no. Es un matrimonio que está conforme al corazón de Dios, tiene su música aparte y demás, pero muestran a Dios. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta que lo más importante no es lo que uno produce, no es lo que uno hace, no es lo que tú vendes, sino es el fruto que tú mismo das como persona. Si Súper. tú como persona si tú como persona tienes a Dios en tu corazón, por consecuencia vas a tener un buen fruto, sea el negocio que sea, ya que hoy estamos hablando de emprendimiento, algo que yo tenía muy, muy en cuenta. Si que nos ponemos acá a hablar, yo he tenido tiendas, yo he tenido muchísimas cosas, pero Dios me llamó a hacer lo que estoy haciendo hoy en día, ¿sí? Pero siempre tienes que tener en cuenta que la palabra dice, todo lo que hagas vas a emprender, o sea, todo lo que hagas prosperará, todo lo que hagas dará fruto. Y cuando uno adopta esa verdad en su vida, ya es Total. solamente trabajar y ver lo que Dios va a hacer. Total, total. Y no, lo mencionaste, bueno, muchas cosas, súper, súper, súper power, estoy totalmente de acuerdo. Y algo que yo me he hablado mucho, ¿no? Es que nosotros tenemos la mente de Super, Cristo. espérate, Superpower es peruano Yo, no, no, o, no, o es una ecuatoriano, expresión tuya. ecuatoriano, ecuatoriano. No Ah, sé, ecuatoriano, Lina, ecuatoriano. yo soy de Ecuador, sí, de la mitad del mundo. Bueno, un paréntesis, estás invitadísima a la mitad del mundo ahí, todos, todos igual, todos los que pueden ir Ay, sí, tenemos cosas genial. muy, muy chéveres. Entonces, sí, mira que, no, en la Biblia nos encontramos personas de influencia, ¿no? El propio José, que fue como un vicepresidente, ¿no? De Egipto y fue el segundo al mando. Pablo también dice que él tenía él trabajaba, él vendía carpas, hacía. Entonces, el propio Jesús cuando era carpintero, etcétera. Entonces, sí, tenemos la mente de Cristo. Y lo que dice la palabra, Lina, totalmente de acuerdo contigo que Deuteronomio, ¿no? La promesa de que nosotros hemos sido llamados a ser cabeza y no cola y de alguna manera como hijos de Dios podemos ser de bendición, de impacto, y Dios nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes en el lugar que ha puesto. Así que totalmente, y bueno, valga la oportunidad, creo que estamos de acuerdo tú y yo de que a quien quiera que nos escuche en este video, pues motivarle, ¿no? A emprender, alcanzar esos sueños. Yo creo que no hay mejor momento, Lina, que este para emprender, para arriesgarse, para visionar, para soñar. Creo que es una oportunidad de Dios, valga todo el tema de la pandemia, para soñar y visionar con Jesús. No, y hay algo que uno tiene que tener muy en cuenta y es, si usted está pensando en sacar un negocio, en hacer, no sé, un emprendimiento, piense si usted hubiera empezado ese emprendimiento hace exactamente un año. ¿Usted dónde estaría? ¿Se arrepiente de no haber empezado hace un año? Entonces empiece hoy. ¿M? Entonces yo creo que es fundamental que obviamente, Jean Paul, hay que tener muy en cuenta que es que es o no la voluntad de Dios. ¿M? Porque entonces ahí, si no, si tú estás haciendo las cosas como crees hacerlas, como crees que están bien, pues la voluntad de Dios, ¿qué? Y lo que Dios quiere hacer en tu vida, ¿qué? Que es lo que hablábamos desde un principio. Cuál es la vida que Dios quiere que tú vivas? ¿M? Entonces, sí, Súper. eso. Chévere, chévere, súper. Lina, quiero preguntarte algo, si bien cierto mencionaste algún libro, quería preguntarte, cuéntanos, ¿cuál es tu autor favorito? Ay, mira, de Cristiano hay una chica, bueno, no es una chica, es una señora que se llama Francie Rivers. Oye, ese Y libro le gusta a toditos las chicas, o sea, pues es pero la más top ahí, Amor Redentor, historia ay, sí. de José, de Oseas Sigón, creo que llegó, pero
O sea, es bueno, pero a las chicas especialmente les ha llegado en lo profundo del corazón. No, es hermoso, es hermoso. Más que el libro, yo tengo muchos libros de ella y me encantan, como por temas de entretenimiento. O sea, En novela, temas de, sí, ficción. sí, como para entretenerme. Súper. Ahorita me estoy leyendo uno de Benny Hinn. Bueno, ese ya me lo leí, incluso ese lo promocioné en mi Instagram, porque fue el libro que cambió mi relación con el Espíritu Santo. Y se Bienvenido, llama Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Súper, súper. Benny Hinn es un hombre que tiene el Espíritu Santo a su lado. De eso no hay duda. Y es un guerrero de Dios. Al ver que ese hombre tiene la unción tan tremenda, me ha hecho ver a mí al Espíritu Santo completamente diferente. Y desde que yo empecé a conocer al Espíritu Santo de una manera diferente, Jean Paul, yo empecé a conocer la personalidad del Espíritu Santo. Y hoy yo puedo decir que hoy en día el Espíritu Santo se sienta en mi cama. Al principio yo me asustaba. Yo decía, no, ¿qué está pasando acá? Luego el Espíritu Santo me reveló que era Él. Wow, súper. Hermoso. Y son muchas cosas. Tú conoces muchas cosas o personalidades del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos conformamos con solamente leer el devocional o con solamente leer el versículo del día. O incluso, ay Señor, por favor, protégeme tú, muy buen trabajo y chao. ¿Sí? Y confieso, o sea, yo acá no soy nadie, yo confieso que yo también he tenido mis días así, ay Señor, cuídame, chao, pum, me fui al trabajo porque me fui tarde y demás, pero yo creo que es muy importante que tú le pidas manifestaciones al Espíritu Santo, sean sobrenaturales o no, sean que tú quieres que, no sé, pídele que se manifieste a tu vida, porque muchas veces nosotros queremos subir a un nuevo nivel espiritual, pero nos cuesta mucho simplemente hacer una oración pidiéndole ese nuevo nivel espiritual, pidiéndole esa nueva manifestación. Yo creo que es muy, muy importante hacerlo. Muy. Muy lindo, lindo. Entonces, Mencionaste algo muy, muy power. Creo que igual, seguramente viste la película, el libro, ¿no? De la cabaña. Creo que la descripción o cómo lo hacen al Espíritu Santo me parece muy lindo, ¿no? Bueno, incluso utilizan algo femenino, pese a que el Espíritu Santo también tiene mucho poder, power, pero también tiene ese lado muy detallista, muy, muy dulce, muy tierno de Jesús. Y sí, totalmente, totalmente, Lina, de acuerdo contigo. Bueno, Pastor habla mucho de eso, ¿no? Pastor Andrés Corson, nuestro pastor, habla mucho de eso, de los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. Y esto habla de la paloma, ¿no? Y él, bueno, tiene prédicas lindísimas de esto y totalmente de acuerdo contigo. Creo que un cristiano más que nunca este tiempo buscar de Jesús, de su Espíritu Santo para tomar decisiones, ¿no? En un tiempo tan singular como este, ¿verdad? no, sí, yo creo que, mira, hay algo que, mira, te lo voy a decir así. El Espíritu Santo es una persona, te explico. Jean Paul tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu, ¿sí? Tiene las tres. Al tener las tres, el día de mañana Jean Paul muere, pero sigue siendo Jean Paul porque sigue estando su alma, sigue existiendo. Lo que pasa es que tú terrenalmente ya no estás porque tu cuerpo ya murió, pero Jean Paul sigue existiendo. Y el espíritu, pues, es lo que se conecta con el Espíritu Santo. El alma de Jean Paul sigue viviendo. Jean Paul es eterno, ¿sí? Tú eres eterno, nosotros somos eternos. Total. Que nosotros decidimos en esta vida dónde estar, ya es otra cuestión totalmente diferente. Pero cuando Jean Paul muera o cuando Lina Giraldo muera, el cuerpo se va. Espérate, así. El cuerpo se va, el cuerpo. Queda el alma. El Espíritu Santo es una persona que no tiene cuerpo. Por tanto, tú debes tratarlo a él como una persona. Claro, Dios es omnipotente, omnipresente, es maravilloso, es magnífico, pero al ser una persona, también tienes que aprender a hablarle, así como yo estoy hablando contigo. Una conversación de amigos, normal, relajado, y así empiezas a conocer la personalidad del Espíritu Santo. Por ejemplo, tú con tu mejor amigo, tú con tu mejor amigo, tú no sacas cita para hablar con él,
no sé, no pides permiso un mes antes, o tienen que ir a exclusivamente a algo especial, a un restaurante especial para hablar con él. No, tú simplemente lo llamas, te comunicas con él y ya. Y así conoces la verdadera personalidad de esa persona. Así mismo es con el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que la necesidad hoy de muchos es pedirle al Espíritu Santo que se manifieste tal cual es Él, es decir, la personalidad del Espíritu Santo. Lindo, seguro, lindo, Mm, lindo. Y lo que tú mencionaste, ¿no? De se convierta en algo íntimo, en algo tan espontáneo, que a pesar que no lo podamos ver, tan Uy, real sí, el Espíritu sentir Santo es tan lindo. y eso es algo así, qué lindo, se hace tan verdadero, ¿no? Y el cristianismo toma tanta fuerza, tan vivo, tan pleno, de saber que Él está allí, Él está aquí en todo momento, ¿no? Seguro que sí. Lina, también quisiera preguntarte algo sobre versículos. Mira, yo creo que tienes muchos versículos, tú seguro que han sido de bendición, de rema para tu vida, pero quisiera preguntarte, no sé si algún versículo en especial o alguna palabra que Dios te ha hablado en este tiempo. Uy, alguna palabra que Dios me haya hablado A mí me encantan mucho Jeremías 29:11, Jeremías 33:3, Mateo 7:7, pero el que más me ha costado han sido dos de Mateo. Mateo es un libro muy poderoso. Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás te será por añadidura. Y Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué se me ha sido muy duro? Número uno, porque en Mateo 6:33, el de buscar primeramente el reino de su justicia y lo demás por añadidura, era en ese tema que yo te contaba. Uno muchas veces piensa que ese buscar primeramente a Dios es como, no, yo dejo tirado mi trabajo y voy y sirvo a Dios. Y si Dios te llama a eso, está muy bien. Pero si todo el mundo lo hiciera, imagínate, todo el mundo sirviendo en la iglesia y no trabajando y no produciendo para el país. Por eso era Sí. lo que hablábamos del tema de la esfera económica. Entonces, en este ejemplo de la esfera económica del emprendimiento, cuando uno dice busca primeramente a Dios y su justicia, es que en todo lo que tú hagas, en la esfera económica, en los emprendimientos que vas a tener, siempre tu mejor socio va a ser Dios. Es decir, por tanto, tienes que ir a preguntarle eh, la, la voluntad de Dios, cuál es la opinión de Él. Míralo en este sentido, si tú tienes tu empresa y eres tú el único socio, ponle a Dios el 51% de las acciones de esa empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 1% más, el que determina la decisión va a ser Dios, no tú. Eso me ha volcado muchísimo la cabeza porque yo creía que Mateo 63 era, no, pues búsquenlo primeramente, vaya primero a la iglesia y eso, y está bien porque es la casa de Dios y es la esposa de Jesús, pero hay que hacerlo en todo en la vida. Y el de Mateo 7:7, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, ha sido muy loco porque muchas veces Dios conoce los deseos de nuestro corazón, pero Claro. nosotros no le pedimos, o a mí me pasaba que yo no le pedía. O sea, yo quería algo y yo no le pedía. Y Dios me lo fue cumpliendo de a poquito con cosas muy, muy pequeñas. Y yo le pedí un día, no sé, ejemplo, Señor, quiero un marcador. Al otro día me regalaban el marcador que quería. O, Señor, tengo como ganas de una pizza de pepperoni de tal y tal lugar. Tin, me llegaban cosas así. Y yo pensaba, si Dios lo hace con un marcador, Dios lo hace con una pizza, ¿cómo no lo va a hacer el día de mañana con una casa, con un carro? No sé, con un esposo, con un hijo. Entonces, yo creo que es importantísimo eso, aprender a pedirle a Dios, porque muchas veces mi familia es paisa. Acá en Colombia los paisas son como de Medellín o de Manizales, ¿sí? Y mi papá siempre ha sido muy, trabaje las cosas, usted quiere algo, trabájelas. Yo trabajo desde los 15 años y tengo 23, jaja, por si algo. Yo trabajo desde los 15 años y le empecé a trabajar porque yo quería un celular en la época que estaban de moda los BlackBerry. ¿Tú tuviste BlackBerry? Sí, 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 claro, los pins, tienes el pin, todo Sí, el tema, ¿no? dame tu BlackBerry pin, era así. Claro, claro, sí, seguro, seguro. Pues en esa época, pues
claro, pues yo veía a todos mis amigos con BlackBerry, y yo, no, yo quiero un BlackBerry, y yo le decía, papi, cómprame un BlackBerry, y mi papá, usted tiene su flecha, vaya y juegue con su flecha, le decimos en Colombia los celulares que son muy viejitos, a los que Ah, tenían ok, ok. linterna y los que tenían Snake. ¿Te acuerdas Claro, de? toda la vida el Snake, pues claro, nunca se acaba la batería tampoco, ¿no? Uy, pero esos son buenísimos, eso se cae y rompe el piso, esos son. Total, total, total. Entonces yo tenía eso sin papá, no, pues usted le sirve. Y yo no, yo quiero la web. Entonces efectivamente ahí fue que empecé a trabajar y, y, y yo, ya se me olvidó porque te estaba contando eso. No, no, tranquila. Me estabas hablando un poquito justamente de esto, ¿no? De cómo ser emprendedor, de cómo sería adelante este tiempo, cómo alcanzar los sueños, lo que tú decías, ¿no? De que no tengamos temor, ¿no? De que no tengamos temor, de que seamos diligentes. Y ahí nos hablamos justamente de cómo este tiempo es importante para eso, ¿no? Confiar en Dios, lo que tú has dicho, y pedir y se os dará. Ah, A veces no le sí, pedimos ya a me Dios. acordé, ya me acordé, ya, ahora sí, ya. Entonces, a mí me costó muchísimo pedirle a Dios por ese tema, porque como yo le pedí a mi papá, y mi papá, pues, él, gracias a Dios, siempre estuvo ahí, él es un papá excelente, yo lo amo con todo mi corazón, pero él siempre nos inculcó eso de que si usted quiere algo, gánese las cosas. Entonces, pues yo pensaba lo mismo con Dios, o sea, si Dios quiere darme algo, pues yo necesito ganármelo, yo necesito ganármelo, yo necesito ganármelo. Pero Dios ha cambiado mucho ese pensamiento en mí, y es que nosotros somos salvos por fe, por tanto, o sea, ponme cuidado a esto, nosotros somos salvos por fe, por tanto, todo lo que tenemos es por fe. Y para tener fe se necesita obediencia. Es decir, si tú obedeces en fe, Dios te va a dar a ti todo lo que necesitas para cumplir su propósito. Punto. Y cuando uno entiende eso, pero de verdad, cuando uno lo interioriza de verdad, ahí es cuando uno empieza a ver a un Dios completamente diferente a la figura paterna que uno tuvo. Entonces yo creo que esos dos versículos son los que me han impactado y me han volado la cabeza como en esta Súper, época. no, sí, totalmente. Mateo 6:33, lo lindísimo. Y el contexto habla, ¿no? El contexto habla de no se preocupen, si las aves tienen que comer, Dios las alimenta, si los campos los reviste de verdor, ¿cuánto más nosotros hijos de Dios? Totalmente. Y el otro de pedir y se os dará. A veces también la Biblia dice que a veces pedimos mal o no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por eso también la guía del Ujú. Espíritu Santo para pedir, pues, justamente eso, no estar conectados con Dios, estar alineados con el cielo. Y totalmente de acuerdo contigo, Lina. Y Dios es un, Mira es un que, padre amoroso, ¿no? Porque dice, ay, sí. lo que tú hablas de pedir me recuerda, y el contexto está, dice, si un padre le piden un pescado, no le va a dar una piedra. Si le piden un pan o cosas así, no le va a dar algo más, una serpiente. Y sabiendo los padres humanos dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Totalmente. Ay, sí, no, es hermoso. Hace poquito veía la película de Todopoderoso, ¿sabes cuál es? Sí, 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 es chévere. Claro, claro que sí. Buena, yo era toteada, o sea, yo me reía mucho, pero él, como estaba haciendo las funciones de Dios y tenía muchas peticiones, él a todo el mundo le respondió sí. Y a todo el mundo responderle sí, pues a todo el mundo se le empezaron a cumplir sus deseos y bla, bla, bla. Hubo un caso en que yo no sé cuántas personas, como 17 personas, ganaron la lotería. Y no mentiras, más, o sea, entre muchísimas personas ganaron la lotería y todos los que ganaron se repartieron el dinero y cada uno recibió $17. Entonces, es cuando entendemos qué tal Dios nos dijera sí a todas las oraciones. Nosotros no sabemos cómo pedir, dice la palabra, y el que intercede por nosotros es el Espíritu Santo, porque Él sí sabe lo que nosotros necesitamos. Entonces yo creo que eso a mí me impactó muchísimo, o sea, esa película, aunque ni cristiana ni nada, mostraba muchas cosas muy, muy, muy bonitas, o sea, a mí me gustó mucho, pero sí me hizo pensar mucho como, ve, de verdad, o sea, qué tal Dios a nosotros nos dijera sí a todo, ¿Sabes terrible. qué? Me recuerdas un pastor una vez predicó y él decía, gracias a Dios, gracias a Dios, mira tú, fíjate en esto, gracias a Dios que muchas de las oraciones no han sido contestadas, nuestras, porque tal vez hay oraciones que hemos pedido un poco egoístas, oraciones que hemos pedido, no sé, por sentimientos, y pues más bien la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios de guardarnos, entonces totalmente linda. Mira, también quería preguntarte algo, pues mira, cuando tú llegues al cielo, ¿no? Obviamente te vas a encontrar con Dios, con todo, con Jesús, con el Amén, Espíritu. amén, amén. Sí, pero
si pudieras encontrarte con un personaje bíblico, ¿con cuál te encontrarías y qué le preguntarías? Uy, qué pregunta. No sé cuál no Mm, sé, te ha impactado más, no sé, o qué le dirías, qué le preguntarías. Uy, yo creo que con Pedro. Pedro fue el apóstol más cercano a Jesús, por tanto, él lo conoció de una manera que ni siquiera la Biblia escribió. Entonces yo le preguntaría a él, o sea, si estoy en el cielo y no estoy viendo a Jesús, porque si estoy con Jesús, pues obviamente con Jesús, pero si estoy en el cielo y no estoy viendo a Jesús y veo a Pedro, que por si está en la puerta, en la entrada, pues Seguro. de una vez antes de entrar le pregunto, cuéntame cómo es Jesús, qué hace, hasta cómo va al baño, cómo duerme, cómo se baña, todo. A mí me gustaría Wow, saber eso. Porque, wow, no, cool. claro, porque por ejemplo, Pablo, Pablo tremendo también, o sea, Pablo fue tremendo, pero él tuvo su encuentro con Dios, que fue cuando quedó ciego y demás, pero no conoció a esa humanidad de Jesús, esa humanidad de, él también sudaba, él también iba al baño, él también se tenía que bañar, y eso lo conoció Pedro. Total. Claro, Entonces, Pedro sabe lo que es lavar los pies, que le laven los pies del hijo del rey de reyes. Pedro sabe muy lo que es tremendo. compartir, Voy a llorar, tengo ganas Sí, de sí, llorar. sí, Pedro tremendo. Pedro incluso sabe, ¿no? Lo que es traicionarle a su mejor amigo, negarle ahí mismo. Pero también Uy. ser reivindicado y ser perdonado. Uy, sí, súper fuerte. A mí se me ha olvidado eso, que lo traicionó. Sí, yo le preguntaría algo así, uy, uy, o sea, uno dijera, ¿y por qué le traicionaste a Jesús? ¿Por qué si tu amigo, tu maestro, tu salvador, tu Señor estando allí? Y más bien digo, tal vez nosotros también lo hubiéramos traicionado a Jesús. Sí, yo ¿Sabes? también creo. Sí, Es que pero, pero, la, pero la incluso gracia de mira Dios, que Pedro estaba muy seguro, él decía, jamás, jamás lo haría, o sea, nunca, nunca. Y él lo reafirmaba y tal vez tú y yo estamos haciendo lo mismo de reafirmar, jamás, nunca. Pero estar en esa situación ya es otro cuento. también le preguntaría a Pedro, ¿qué se siente caminar sobre el agua? A pesar que dio unos pocos pasos, pero También, sí, qué emoción. Sí, sí, hay una prédica de Dante Gebel habla de eso, ¿no? A veces recordamos al Pedro, el hombre que dudó, del hombre que tuvo poca fe, pero olvidamos al Pedro que se arriesgó también, que tal vez por unos instantes tuvo fe en Dios y pudo caminar sobre el agua, el único ser humano. No, mira que ya analizando un poco más la vida de Pedro, Pedro era, ¿cómo decirlo? Era atrevido, atrevido de la manera bien. Sí, sí, Era, y eso se le llama violencia espiritual. Muchas veces nosotros somos muy pasivos en, con el Espíritu Santo, pero Pedro tuvo violencia espiritual y eso es lo que nosotros necesitamos total, para llegar a un nuevo nivel. total. Violencia, Sí. y tenía ese ímpetu, ¿no? Violencia espiritual también un poco física. ¿Te acuerdas de esa parte que vinieron a ver a Jesús y Pedro saca la espada y le corta la oreja? Sí, sí, Muy novato, o también. sea, está bien tú, pero suave. No, ese es el camino. Pero no, sí, pero No, impulsivo y también, ¿no? Impulsivo también, pero Jesús, también. Jesús lo regañó también y todo. Le Sí, sí, dijo, sí, sí. no, ¿qué le pasa? Y va y lo sanó la oreja. Sí, 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 no, y le dejó a cargo de la iglesia, ¿no? La pesca milagrosa también, tremendo, ¿no? Preguntarle cómo sería eso, uy, sí. Hermoso, hermoso. ¿Tú te imaginas que tú no tengas nada que comer hoy y Dios te diga, ve a la, o sea, yo me lo imagino algo así, que te diga, ve a la basura, pero ¿por qué no? Pero si en la basura no hay nada, ve a la basura. Y te cuentas una maleta llena de millones y millones de pesos. Wow, Así, así sería en el mundo actual, total, porque ¿cuánto no costaban la cantidad de peces que ellos recogieran? total. A veces Dios nos llama a hacer cosas ilógicas para ver lo lógico de Dios. ¿M? Siempre. Lo mismo cuando iba a pagar los impuestos que va y le dice a los discípulos, no recuerdo bien si era Pedro que le dice, ve y pesca y en el pescado que Sí, sí, sí. tengas en tu, en Sí, tu, en tu, Pedro. ¿cómo se llama? En tu red, es que ahí no tenían red. Que saque Ahí la, que le abre el pescado y saque una moneda. Saca una en el moneda para anzuelo, pagar el ya, impuesto. Sí, sí. y saca la moneda del pez. Y muchas veces nosotros nos cuestionamos las cosas del por qué tenemos que hacer, por qué tenemos que obedecer, por qué.
lo que hablamos desde un principio, el tema de la obediencia, pero a veces son cosas tan ilógicas que uno dice, ¿cómo? Pero ahí está la magia de Dios, ahí está lo bondadoso, lo imposible de Dios, que todo lo vuelve posible. Wow, man, Sí, 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 man. sí, a mí se me hace increíble cómo es Dios. Bien, bien, Ay, Lina. No, sí, súper, súper. Lina, yo quería también preguntarte, en este tiempo, mira que tal vez este año, bueno, hemos tan singular, tan diferente, y uno dice, no, ya, yo he escuchado mucho, incluso en la iglesia, incluso pues hermanos cristianos y todo, uno que este año ya se acabe, este 2020 ya terminó, más bien, pensemos en el 2021. Entonces, no sé, como que incluso la fe, la esperanza baja, y más bien que este año acabe, que ya se termine todo, y puede haber un poco de desesperanza, de tristeza, de, uy, yo tenía planes de viajar, de proyectos, pero se canceló todo, y puede haber un poco incluso de temor. No sé, ¿qué tú le puedes decir a estas personas? yo también tenía planes de viajar, Jean Paul, y, y creo que este año ha sido de mucha bendición, mucha bendición. Yo he disfrutado cada día, he disfrutado estar con mi familia, he disfrutado poder trabajar en mi casa, he disfrutado estar encerrada, aunque suene raro. Pero yo creo que las personas, ¿para qué van a esperar el 2021 para el 2021 decir, queremos el 2022? No, así no son las cosas. Uno tiene que agradecer por lo que ya tiene. Ayer leía pues el libro, y hay una parte, te la voy a leer, que me encantó. Súper, gracias. Y dice, ¿qué ganamos con quejarnos y lamentarnos? Lo único que conseguimos es hundirnos más en nuestra miseria. Y, y eso es lo que hacemos. Si tú te estás quejando del 2020, pues vas a hacer que el 2020 termine como una miseria, lastimosamente. Muy cruel y todo, pero es que es lo que tú mismo estás declarando. Cuando nosotros conocemos la importancia de lo que tenemos acá, en esta parte de la cara, la boca, cuando conocemos la importancia de agradecer, de declarar, de decir, cuando conocemos eso es cuando empezamos a modificarlo e inmediatamente algo sucede. Mucha gente le llama ley de atracción, hoy le llamamos es Dios que ve que somos fiel en lo poco y luego nos pondrá en lo mucho. Y sea lo que tengas hoy, agradece. Para mí ha sido muy complicado y lo tuve que aprender a golpes, pues, pero agradecer ha sido una de las mejores decisiones, después de seguir a Dios claramente, ha sido de una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, a pesar de la situación, a pesar de la enfermedad, a pesar de la situación económica, todo, agradecer. Porque uno Súper, siempre súper. tiene que agradecer por algo, siempre, siempre. O sea, no hay día que tú digas, me levanté y no tengo nada que agradecer, ya usted tiene vida, está respirando, ya agradezca por eso. Pues yo creo que eso ya es un milagro, solamente que como el milagro ocurre todos los días, lo hacemos común. Pero yo creo que ahí es muy importante declararlo con la palabra, el agradecer. Y no solo pensarlo. Uy, eso es súper importante. No solo pensar en ser agradecido, sino en de verdad declararlo. Porque cuando lo declaras, yo no sé, pero yo siento que las vibraciones del sonido que produce tu garganta impacta absolutamente todo tu cuerpo y crea esa realidad. Total, Entonces, súper lindísimo. Gracias, Lina. Lo que nos motivas a en todo tiempo estar agradecidos con Dios por las cosas, por todo lo que nos da. Total, todo viene de Él. Sabes que, Lina, qué chévere tiempo. Sabes que gracias, hemos aprendido mucho. Gracias por tu tiempo. Igual, seguro va a ser de bendición para quienes puedan ver este video con todo lo que nos has mencionado, tu testimonio. Y quisiera hacerte una última pregunta. No estaba claro qué pregunta, pero ahí le preguntaba en el interior del Espíritu Santo. Voy a poner un poquito dramático, pero creo que esto valga la oportunidad para, creo que estar en las cosas profundas, ¿no? Estar en las cosas que son bien lindas ya de me escuchar. asustó Jean Paul. Y Lina, y no va a pasar, obviamente, solo el caso hipotético nada más para preguntarte. Si este fuera tu último video, digamos, o tú, no sé, que sales expuesta, ¿no? ¿Cuáles serían las palabras? ¿Qué le dirías a la gente, al mundo? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Wow. Esas preguntas están muy difíciles, Jean Paul. De eso se trata. Mentiras. ¿Qué le diría a las personas si este fuera mi último video? Simplemente algo muy, muy sencillo. Y es, deje
de dudar de lo que usted es y empiece a confiar en lo que Dios dice de usted. Porque cuando usted empieza a confiar en lo que Dios dice de usted, vive la vida que Dios quiere para usted, no la vida que usted quiere. La vida que usted quiere para Dios es esto. Pero cuando usted empieza a vivir la vida de Dios, es otra cosa totalmente diferente. Y eso yo lo viví en mi vida y creo que lo diría a todo el mundo. Decidir recibir a Jesús es la mejor decisión que usted puede tomar. Cuando usted quiere un cambio en su vida, hace poquito hablaba con una persona que no conoce de Dios, lo conozco hace muchos años y me llama diciéndome, no sé qué hacer con mi vida. Él tiene negocios, le iba mal en los negocios, se siente mal. Y yo, como él es muy apático a Dios, empiezo a decirle cosas absolutamente todo basado en la palabra, como un árbol da fruto, la hierba mala, todo. Y me dice, tienes toda la razón. Y al último le finalizo y le digo, todo lo que tú estás escuchando lo dice la palabra. Entonces, todo lo que usted vaya a escuchar en algún libro, lo que hablábamos, en algún libro de emprendimiento, en algún libro de empoderamiento, bla, 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 todo va a estar sustentado en la palabra. Así que si usted quiere aprender de algo, primero lea la palabra y busque a Súper. Jesús. Entonces yo creo que le Lindo, diría como... lindo. Lindas palabras, gracias. Creo que de ahí voy a sacar el título de esta conversación, Lina, y te agradezco. Sí, gracias. No, con gusto, Jean-Paul. Gracias a ti por Eh, invitarme. De verdad. Qué bueno, Lina, te bendigo, Lina, tu ministerio, todo lo que estás haciendo, sigue haciendo cosas súper chéveres para el reino que están impactando mucho y pues te mando un gran abrazo, pues ya sabes, invitadísima a la mitad del mundo. Ay, sí, genial. Lo haré, lo iré. Ajá, En el nombre súper, de súper. Jesús declaro. Yeah, es la actitud. Un abrazo, Lina, qué gusto, bendiciones. Bendiciones, que estés muy No, bien. gracias. Chau. Chao. Amigos, eso fue una conversación con Lina Giraldo desde Bogotá. Esperamos que les haya gustado. La verdad que aprendimos muchísimo. Siempre nos bendice, nos impacta escuchar a otras personas que nos desafían para seguir adelante y alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Si les gustó este video o algún comentario, sería súper chévere saberlo. Pueden dejar aquí sus comentarios. Igual pueden suscribirse en este canal para tener más información. Igual pueden compartirlo porque sea de más bendición para otras personas. Les agradecemos por siempre su apoyo, su compañía y pues siempre firmes y dignos, fuertes y valientes en Jesús. Bendiciones. Conversamos para reír, para saber, para entender, para amar. Preguntamos para descubrir y así celebrar juntos los logros y repensar las dificultades. Es que hablar es libertad, sobre todo a la luz de su palabra, que es verdad y vida. Porque escuchar es aprender, conocer un poco más y construir juntos. Esto y mucho más son conversaciones en cuarentena. Bienvenidas, bienvenidos.